¿Qué tal, estudiantes del quinto grado de secundaria? Les habla el profesor Guzmán Berrocal y hoy vamos a continuar con las clases en esta experiencia de aprendizaje número 6. Esta vez, estudiantes, con el tercer tema. Recordemos, estudiantes, el nombre de esta experiencia de aprendizaje. Proponemos acciones para el buen uso del plástico. Tema 3, estudiantes, explicamos las propiedades físico-químicas para el uso responsable del plástico, correspondientes al trabajo y al número 21 que ustedes están realizando y a la semana 24. La competencia, estudiantes, es explica el mundo físico y el propósito de esta sesión es que ustedes van a explicar con base en fuentes, con respaldo científico, la composición química del plástico y su impacto en el ambiente y la salud. Muy bien, estudiantes, ahora indagamos y reflexionamos. Junto a los miembros del hogar, vamos a reflexionar sobre las propiedades mecánicas, en este caso físicas, del plástico, estudiantes. Vamos a responder dos preguntas. La primera pregunta es, ¿cómo se relaciona la composición química? Es decir, químicamente, ¿cómo está formado? ¿Cómo está estructurado? ¿Qué elementos químicos tiene el plástico? ¿Cómo se relaciona la composición química y las propiedades mecánicas del plástico? Como respuesta, estudiantes, podemos colocar, el plástico son sustancias químicas sintéticas, creadas, ¿verdad? Creadas por el hombre, denominadas polímeros, cuyos componentes principales es el carbono. Aquí, estudiantes, observamos un monómero. El plástico, estudiantes, está hecho por un grupo, un conjunto de monómeros llamado polímeros. Como observamos, estudiantes, la estructura química está basada básicamente en el carbono e hidrógeno, ¿verdad? Esta es la estructura química, estudiantes, del plástico. Esto hace que sea fácil de trabajar, fácil de moldear. Es por eso, estudiantes, que tenemos diferentes tipos de envase y modelos de plástico, ¿verdad? Y sobre todo, estudiantes, esta estructura química le da la resistencia y la elasticidad que tiene todo plástico. Es decir, estudiantes, le dan esas propiedades mecánicas que tiene el plástico, la resistencia y elasticidad. De ahí la relación, estudiantes. Segunda pregunta, ¿cuáles son los componentes del plástico? ¿Cómo está hecho el plástico, verdad? El plástico está formado por un polímero, como vemos acá, ¿verdad? Por una estructura, un conjunto de monómeros. Orgánicos sintéticos. Orgánicos, ¿por qué, estudiantes? Porque está hecho de carbono e hidrógeno. Y sintéticos porque es creado, ¿verdad? Al que se incorporan, estudiantes, aditivos químicos durante la fabricación. A medida que van fabricando el plástico, estudiantes, están agregando aditivos. Estos aditivos, ¿para qué, estudiantes? Se añaden para inhibir la fotodegradación, es decir, la degradación por la luz solar, para que resista más. Estos aditivos le hacen mucho más fuertes. Es preciso tener en cuenta que algunos aditivos químicos y monómeros pueden tener efectos sobre la salud, como lo vamos a ver más adelante. Pueden producir cáncer, etcétera, o alguna otra enfermedad, estudiantes. Seguimos. ¿Cómo se explica que los plásticos se fragmenten y permanezcan en el ambiente? Es decir, estudiantes, se vuelvan eh, objetos o tengan un tamaño más inferior, ¿verdad? Se partan, por decir. Ahora, para conocer sobre este tema, revisamos la información del texto La gran problemática ambiental de los residuos plásticos. Para responder esta pregunta, estudiantes, vamos a leer ese texto que se encuentran en los anexos. Muy bien, estudiantes, para orientar una respuesta podríamos colocar esto, ¿verdad? Los plásticos con el pasar del tiempo se van degradando poco a poco, convirtiéndose en fragmentos muy pequeños. ¿Cómo se van a ir degradando, estudiantes? Nosotros mismos podemos ir degradando el plástico, ¿verdad? O el mismo ambiente. El viento, el sol, con el pasar del tiempo lo va a ir degradando poco a poco. No lo va a ir desapareciendo, sino lo van a ir fragmentando, convirtiéndose en piezas cada vez más pequeñas. Y justamente estas piezas más pequeñas, estudiantes, le denominamos microplásticos, ¿verdad? Y estos microplásticos vienen de bolsas, botellas, juguetes de plástico, etcétera, estudiantes. Algunos microplásticos pueden ser ingeridos por pequeños animales, como el zooplancton en la cadena alimenticia, ¿verdad?
El más probable impacto de la ingesta de microplásticos es la obstrucción física del sistema digestivo. Es decir, estudiantes, los animales pueden consumir estos microplásticos pensando que son alimentos. Entonces, va a obstruir, ¿verdad?, físicamente su sistema digestivo, lo cual puede causar que el animal deje de alimentarse debido a la sensación de llenura y muerte por inanición, estudiantes. Es así como afecta al ambiente, en este caso, estudiantes, a la fauna. Seguimos, estudiantes. ¿Cuáles son los efectos del plástico para el ambiente? Ustedes van a colocar su respuesta, estudiantes. Acá los vamos a ayudar mediante unas imágenes. Para responder a esta pregunta, estudiantes, ustedes van a leer el texto, la gran problemática ambiental de los residuos plásticos, que se encuentran en los anexos. Debemos recordar, estudiantes, de dónde vienen los microplásticos de los océanos. Cómo se obtienen estos microplásticos que están en los océanos, y no solo en los océanos, sino en el suelo también, y en el aire también están estos microplásticos, estudiantes. Por ejemplo, estudiantes, lo obtenemos de los textiles sintéticos, ¿verdad? A medida que se van degradando, se vuelven partículas tan pequeñas que pueden estar en el aire. De las llantas, los neumáticos, del polvo de las ciudades, de la señalización vial, revestimientos marinos, productos de cuidado personal, gránulos de plástico. Es decir, estudiantes, en muchas áreas se encuentra el plástico. De ahí, estudiantes, se obtienen estos microplásticos en los océanos, en el suelo, en el aire. La pregunta es, estudiantes, ¿cuáles son los efectos de estos plásticos o microplásticos para el ambiente? Uno, estudiantes, los microplásticos pueden ser ingeridos por animales, como hablamos anteriormente, ¿verdad? Pensando que son alimentos, comida, y esto le va a producir la muerte. Le puede producir alguna obstrucción en su sistema digestivo y pueden morir por inanición. Como vemos en la imagen, estudiantes, también los animales pueden pensar que son comida o accidentalmente pueden quedar atrapados, como vemos aquí en la imagen. Aquí también, estudiantes, podemos mencionar, ¿verdad?, que muchas personas para deshacerse del plástico lo queman. Y sabemos, estudiantes, que los plásticos son unos, al quemarlo, producen uno de los gases contaminantes más severos para nosotros, estudiantes. Entonces, ustedes van a colocar su respuesta a esto. ¿Cuáles son los efectos de los plásticos para el ambiente? En el caso para los animales y para el aire. Seguimos, estudiantes. Luego, respecto a esta lectura, respondamos lo siguiente. ¿A qué lectura, estudiantes? Seguimos, estudiantes, con la lectura de la gran problemática ambiental de los residuos plásticos. Ten en cuenta, estudiantes, que existen polímeros como los presentes en el caucho, ¿verdad? Ya sabemos que es un polímero, estudiantes. Es un conjunto de monómeros, ¿verdad? Que estos plásticos están constituidos generalmente por carbono e hidrógeno. Cada vez que una llanta se desgasta y cuyas partículas finas se elevan en el aire y forman parte de la polución, estudiantes. Obviamente, la llanta está hecha de plástico, estudiantes, de caucho, y a medida que se va gastando, esto se va a ir elevando el aire, ¿verdad? Van a ser partículas tan pequeñas que van a estar dentro del aire. Muy bien, estudiantes, respondemos las siguientes preguntas. ¿Cómo se explica que los plásticos se fragmenten? Es decir, se vuelvan en objetos más pequeños, ¿verdad? Plásticos mucho más pequeños y permanezcan cientos de años en el ambiente. Esto creo que lo respondimos hace un momento. Sabemos, estudiantes, que el plástico posee características físicas y químicas que hacen que el plástico sea un material muy duradero y difícil de degradar por los microorganismos. Y el ambiente también, recuerden que el sol también ayuda a degradar a la materia, pero el plástico es muy fuerte. Es por eso que pueden permanecer casi intactos durante siglos, estudiantes. Y ya sabemos cómo se degradan, ¿verdad? Por el ambiente se demoran bastante y mecánicamente por nosotros también estamos degradando el plástico, estudiantes. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son los principales componentes de los microplásticos? Para empezar, estudiantes, los microplásticos tienen un tamaño inferior a los 5 milímetros. Los microplásticos incluyen piezas que provienen de la degradación, ojo, de la degradación, estudiantes, de plásticos voluminosos. Es decir, cuando una bolsa se va degradando y esa degradación o esos pedazos tienen un tamaño inferior a los 5 milímetros, recién le denominamos microplásticos. Entonces, estos microplásticos vienen de la degradación
de bolsas de plásticos, botellas, juguetes de plástico, productos de aseo, etcétera, estudiantes. ¿Cuáles son los componentes, estudiantes? El polietileno, el poliestireno, nylon, polipropileno o cloruro de polivinilo, estudiantes. ¿Dónde encontramos todos estos productos? En las tuberías, en las telas, contenedores de alimento, botellas. Y también, estudiantes, pequeñas esferas plásticas, las que son empleadas para la fabricación de juguetes. Todos esos componentes, estudiantes, son parte de los microplásticos. Ahora, estudiantes, ustedes van a responder esta pregunta. ¿Cuáles son los tipos de plásticos que utilizan en tu hogar? ¿Qué plásticos utilizan en tu hogar, estudiantes? Botellas de refresco, bolsas. ¿Qué utilizan? Juguetes, estudiantes, platos, botellas descartables. ¿Qué utilizan, estudiantes? Recuerden, la pregunta es, ¿cuáles son los tipos de plásticos que utilizan en tu hogar que pueden transformarse en microplásticos? Tuberías de plástico, telas, contenedores de alimentos, bolsas, plásticos, botellas, van a hacer una lista, estudiantes. Seguimos. Luego, respecto a esta lectura, respondamos las siguientes preguntas. ¿A qué lectura? Recuerden que todas estas lecturas, estudiantes, están en los anexos. El texto es peligros para la salud humana de los microplásticos en los alimentos. ¿Cuáles son considerados los peligros potenciales que generan los microplásticos? Muy bien, estudiantes. Sabemos que los seres humanos pueden estar expuestos a microplásticos, ¿verdad? Ya sabemos que el microplástico está en el suelo, está en el aire, está en el agua. Y nanoplásticos también. Estamos tan expuestos, estudiantes, que nosotros podemos inhalarlo, podemos ingerirlo, estudiantes. En el aire podemos inhalarlo, o de repente, estudiantes, al comer algo también podemos ingerir estos nanoplásticos o microplásticos. Recuerden, estudiantes, que pueden ser absorbidos y acumulados en nuestro organismo. Se van a ir acumulando en nuestro organismo estos microplásticos que vamos a ir alimentándonos sin saberlo. Puede suponer una fuente de productos químicos en tejidos y fluidos. Algunos, recuerden, estudiantes, que los microplásticos o los plásticos también están incluidos algunos aditivos, ¿verdad? Algunos aditivos químicos y monómeros pueden tener efectos sobre la salud, incluida la toxicidad. Nos podemos intoxicar, estudiantes. También, estudiantes, pueden surgir o dar origen al cáncer, estudiantes, y alguna mutación. Esos son, estudiantes, algunos peligros potenciales que generan los microplásticos. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son los principales componentes de los microplásticos? Hace un momento hemos respondido la misma pregunta, creo, ¿verdad? Muy bien, estudiantes. Ya lo respondimos hace un momento. Está hecho de poliestireno, polietileno, cloruro de vinilo, que se encuentran en las tuberías, que se encuentran en los contenedores de alimentos, bolsas de plástico, nylon, en telas, etcétera, estudiantes. Es la misma pregunta de la anterior. Ustedes van a responder la siguiente pregunta. ¿Cuáles consideras que pueden ser acciones para mitigar la presencia de microplásticos en el ambiente? Ustedes van a responder, estudiantes. ¿Qué pueden hacer? ¿Qué acciones pueden hacer para que ya no exista estos microplásticos en el ambiente? ¿Reciclarlo, estudiantes? Una opción, ¿verdad? Ustedes van a colocar su respuesta. Siguiente pregunta. Siguiente, estudiantes. Para redactar tus conclusiones, considera la información de los recursos que se encuentran en los anexos. Además, reflexiona sobre estas preguntas. La última pregunta, estudiantes, va a ser una conclusión. Para realizar esa conclusión, su conclusión va a ser basada en estas preguntas y en todo el texto que ustedes han leído. Muy bien, estudiantes. Primera pregunta. ¿Cómo la composición química del plástico afecta a los ecosistemas? Sabemos, estudiantes, que cuando hablamos de composición química, hablamos de que el plástico está hecho por polímeros conformados por algunos elementos químicos como son el carbono y el hidrógeno, ¿verdad? Muy bien. ¿Cómo la composición química del plástico afecta a los ecosistemas? Debido a su composición química, estudiantes. Su composición química son polímeros hechos por carbono e hidrógeno. Tienen una resistencia que hacen que dure más tiempo. Duren más tiempo en el ambiente, ¿verdad? Y esto hace que sean consumidos por los animales como alimentos.
Y obviamente estos animales, estudiantes, su salud va a ser afectada y pueden llegar a morir. Es así como están afectando a los ecosistemas, debido a su composición química. Por ser derivados de los hidrocarburos, nosotros estudiantes o muchas personas para deshacerse del plástico lo queman, ¿verdad? Y sabemos estudiantes que el plástico es derivado de los hidrocarburos porque están conformados por carbono e hidrógeno. Y al quemarlo van a producir diferentes gases contaminantes, ¿verdad? Dañando el aire del ambiente y obviamente dañando también nuestra salud. Son dos ejemplos, estudiantes, de cómo la composición química de plástico afecta a los ecosistemas. Muy bien, estudiantes, ustedes van a responder las siguientes preguntas. ¿Cómo la composición química del plástico afecta a la salud? Muy parecido a la anterior, ¿verdad? ¿Cómo las propiedades físicas son explicadas por la composición química del plástico? ¿Cómo las propiedades físicas son explicadas por la composición química del plástico? Y por último, estudiantes, ¿existen productos alternativos al plástico? Es decir, el plástico cumple una función, ¿verdad? Existen otros productos que cumplan esa función. Para ya no seguir utilizando plásticos, ustedes van a colocar aquí su respuesta, estudiantes. Una de las opciones es utilizar bolsas biodegradables, ¿verdad? Es decir, que se degraden fácilmente. Es una opción. Muy bien, estudiantes. Y por último, ustedes van a redactar sus conclusiones sobre la composición química del plástico y su impacto en el ambiente y la salud. Es decir, estudiantes, cómo la composición química afecta al ambiente y a la salud. Para responder a esta pregunta, obviamente ustedes van a utilizar todas las respuestas que han colocado anteriormente. Muy bien, estudiantes, esto sería todo por la clase de esta semana. Conmigo nos estaríamos encontrando en la siguiente semana. Cuídense.